Hola a todos, vamos a ver cómo crear una clase en Python. Vamos a utilizar las características de orientación a objetos de Python. Python, como muchos otros lenguajes de programación, es multiparadigma. Soporta no solo programación imperativa, clásica en sentido procedural, sino que además soporta orientación a objetos y también soporta programación funcional, como veremos más adelante. Ahora nos centramos en la programación orientada a objetos. La sintaxis para crear una clase es muy sencilla. Tenemos la palabra clave class, indicamos el nombre de la clase y abrimos un bloque con dos puntos. Vamos a hacer el típico ejemplo del punto, que seguramente no habréis visto nunca jamás porque es un ejemplo muy original. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es un método init. Este método init va a ser el que inicialice el objeto. Hay que recordar que en Python no existen tipos como tal. Entonces, cuando hagamos self.x igual a 0, estaremos no solo dando un valor a una futura variable x que estará asociada al objeto, sino que además x será creada dentro del objeto. De la misma forma que tenemos en este momento un método init sin parámetros, podemos tranquilamente darle parámetros. El parámetro self es un parámetro que no vamos a manejar. En otros lenguajes de programación es un parámetro implícito, en Python es explícito. Entonces, de esta manera conseguimos asignar al punto los valores que le pasamos en el constructor, entre comillas. Sería más bien un inicializador más que un constructor, pero bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de nomenclatura, es normal que le llamemos constructor. Vamos a ver ahora, si os fijáis, tenemos este método inicializador que empieza por guión bajo y termina por guión bajo, y este no es el único método especial, porque es un método especial al fin y al cabo, que podemos crear. Un método muy típico de mucho uso es el método str que ya PyCharm nos autocompleta. La idea de este método es la misma que subyace tras el toString de Java o el toString de C#, es decir, poder dar una versión textual del contenido del objeto. En este caso lo que queremos es retornar pues algo parecido a lo siguiente, ¿no? Tenemos dos coordenadas en el punto, vamos a devolverlo como una cadena que envuelve el par entre paréntesis y lo separa con una coma. Es importante, cuando nos refiramos a los atributos del objeto, hacerlo siempre a través de self. En la mayor parte de los lenguajes de programación esto no es necesario, porque de nuevo self o this, que es más típico, this, ¿no? Es implícito, es un parámetro implícito. En Python no, en Python es explícito y hay que acordarse siempre de ponerlo. Bien, pues una vez que tenemos creado el objeto punto, podemos por ejemplo crear una instancia. No se utiliza la palabra clave new ni nada por el estilo, sino que simplemente se llama al nombre de la clase como si ya fuera una función, y lo que sucede es que los parámetros que pasemos a esa supuesta función van a ser los parámetros que reciba el inicializador.
vamos a indicar, para que no quede duda P0 y P1, eso es, y ejecutaremos el código. De acuerdo, P0 y P1, aquí tenemos los dos objetos. Solo hemos visualizado P0, pero como Python recibe un objeto que directamente no es imprimible, llama a su método str para convertirlo en una cadena que pueda visualizar por la consola. Si ahora cogemos la consola de Python e importamos punto, tenemos la clase punto a nuestra disposición. Sería punto. Eso es. Y vamos a probar a crear un objeto de esta clase. Por ejemplo, así. Bien, es la clase punto dentro del módulo punto. Bien. Y P0 es un objeto de esta clase. Podemos llamar a str de P0 y nos devuelve, bueno, lo que devuelve el método str. Existe una función que no es necesario incluir ninguna librería para poder utilizarla, una función llamada built-in, que es dir. Podemos hacer un dir de P0 y nos muestra el contenido de este objeto. Es muy interesante. Vemos que hay muchos atributos especiales. Todos los atributos y métodos especiales empiezan por guión bajo y terminan por guión bajo. Es muy interesante dict. Vamos a ver ahora qué es lo que contiene. Y si vamos hacia el final, veremos que efectivamente aquí están X e Y, que son los dos atributos del objeto. Podemos obtener esta información de nuevo, como estaba justo diciendo ahora, con dict, que contiene exclusivamente aquellos atributos que realmente pertenecen al objeto, no aquellos que obtiene como herencia de object. Igual que en otros muchos lenguajes de programación existe un object del que se derivan todos estos atributos especiales que dan un comportamiento común a todos los objetos. Y el problema es que, a pesar de que no hemos especificado nada, ni público ni privado, es que podemos hacer p0.x igual a 45 y p0.y igual a 99, y si llamamos a str de p0 vemos que las dos coordenadas han cambiado. De acuerdo, entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos obtener una encapsulación como en otros lenguajes de programación? Lo que se aconseja desde los diseñadores del lenguaje es que utilicemos guión bajo para referirnos a los atributos. Pero esto solo es en realidad una convención. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Pronto veremos que en realidad no ha cambiado nada. Es decir, si creamos un objeto punto, los cambios, veremos que podemos acceder a X y a Y tanto para leer, lo cual no tendría demasiada importancia, como para modificar. Porque es una característica de Python que no tiene mecanismos de visibilidad, es decir, no tenemos un público privado del que echar mano para esconder, digamos, estos atributos. El colocar un guión bajo por delante, pues es una recomendación o, bueno, una convención, pero no es nada que vaya a evitar que esos atributos sean accedidos y modificados. Tenemos una posibilidad
que es la siguiente, y es crear métodos que no pueden llamarse como el atributo. Tiene que, si le vamos a llamar X, el atributo tiene que llamarse -X o algo distinto, que la convención es esa, -X, y ahí podemos hacer el retorno del atributo. En este caso estaríamos creando una propiedad de solo lectura con la que podemos acceder a los atributos. En la ejecución no cambia nada, y si nos vamos ahora a la consola de Python y la reiniciamos, importamos punto eso es, veremos que podemos acceder a X, pero no podemos modificar X. En realidad no ha cambiado nada, en el sentido de que podemos seguir modificando X accediendo a -X. Lo que pasa es que ya es más complicado que un programador realice esto, haga esto, cuando tenemos los atributos X e Y. En cualquier caso, sí que podemos crear las versiones de escritura. En este caso, quizás aquí la sintaxis no es tan intuitiva, digamos. Estamos creando el setter de la propiedad X. La propiedad X, cuando solo creamos la propiedad, estamos permitiendo la lectura. Cuando creamos X.setter, además estamos permitiendo la escritura. En este caso sería set.x igual a v. Y lo mismo para Y. Si os fijáis, los métodos se llaman igual, pero como tienen los decoradores de las propiedades, no pasa nada. Ups. Bien, ejecutamos, no ha cambiado nada, y nos vamos a la consola de Python. Vamos a, eso es, volver a empezar. Creamos de nuevo un objeto punto y tenemos X para acceder al valor y pcb.x igual a 6 para modificarlo. Si no ofrecemos el setter, evidentemente no podemos modificarlo por esta vía, aunque de nuevo efectivamente podríamos tener acceso a través de -X. Eso es, y lo mismo con Y. Aunque no estemos protegiendo como tal los atributos, al tener estas propiedades realmente, bueno, pues no tiene mucho, o no tendría mucho sentido que el programador estuviese inspeccionando el código hasta el punto de encontrar los atributos, porque no quiere acceder a través de las propiedades. Entonces esta es una muy buena posibilidad, y de hecho siempre haremos las clases utilizando propiedades para los atributos. Aquí tenemos X, o mejor dicho, -X, -Y, que son los atributos, y X e Y, que son los métodos / propiedades de la clase. Muy bien, esto es todo por ahora. En cuanto a encapsulación, nos vemos, o al menos nos escuchamos, en el próximo vídeo. Gracias.